Bueno, el anterior domingo hemos comenzado una serie de 2 domingos, una serie de mensajes de 2 domingos. La anterior vez hemos estudiado la primera parte de esta serie de mensajes. Nuestro estudio en general se llama La Iglesia y el Mundo. Y estamos usando como un pasaje central justamente 1 Pedro capítulo 2, de los versículos 9 al 25. El domingo pasado hemos estudiado los versículos 9 y 10, en donde el apóstol Pedro le escribe a una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está sufriendo pérdidas, no solamente materiales, sino también de personas que ellos aman, ¿no? Familiares cristianos que han sido agarrados por el emperador Nerón y han sido asesinados o están perdiendo sus propias vidas por la fe en Jesucristo. Hemos visto que el apóstol Pedro, en ese contexto de sufrimiento de los cristianos, les escribe y les dice: ustedes cristianos, ustedes hermanos, aunque están sufriendo, no tienen que olvidar una cosa, que ustedes son la iglesia amada del Señor. Y empieza a darle algunos atributos de lo que es la iglesia para Dios. Le dijo que la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el apóstol Pedro estaba recordándole a estos cristianos que aunque estaban sufriendo, no debían olvidar que eran importantes para Dios. Tan importantes que Jesucristo mismo tuvo que dar su vida misma por ella, por su iglesia. ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros en medio del sufrimiento nos vemos tentados a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Es por eso que el apóstol Pedro le escribe a esta iglesia sufriente diciéndole: no se olviden, ustedes son importantes para Dios. Son su pueblo, su linaje escogido. Cristo dio su vida por ustedes. Ahora, hermanos y amigos, en este segundo mensaje y final mensaje de esta serie corta denominada La Iglesia y el Mundo, vamos a estudiar la segunda parte. La segunda parte. El anterior mensaje era ¿qué es la iglesia para Dios? El mensaje de hoy se titula La iglesia en medio de la sociedad. La iglesia en medio de la sociedad. Y vamos a ir desde los versículos 11 al 25. El apóstol Pedro va a empezar a desarrollar las diferentes áreas en las que los cristianos nos desenvolvemos en la sociedad. Todos nosotros, luego de tener un tiempo de reunión especial aquí como pueblo de Dios para adorar a Dios y escuchar su palabra, volvemos a nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Volvemos a aquel lugar en donde nos desenvolvemos diariamente, ya sea el trabajo, ya sea la familia, las calles, etcétera, ¿verdad? Volvemos a esos lugares. Y empieza aclarando, hermanos y amigos, que la iglesia, que los cristianos, estamos en un lugar en donde no pertenecemos. Estamos en un lugar al cual tú no perteneces. 1 Pedro 2:11 dice: amados. Se dan cuenta que Pedro le está escribiendo a los cristianos, ¿no? A la iglesia, y le dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. El inciso A que vamos a ver ahorita en este versículo es que la iglesia no tiene ninguna relación con el mundo. ¿Cuál es la relación de la iglesia y el mundo? El apóstol Pedro ya empieza mencionándolo en ese versículo. Dice que estamos en este lugar como extranjeros, como peregrinos. Un extranjero es alguien que ha llegado a un país al cual no pertenece, ¿verdad? Un extranjero es alguien que ha llegado a un lugar de donde él no es originario. Ese es un extranjero. Y el apóstol Pedro habla de los cristianos como extranjeros en este mundo, como personas que no pertenecemos en este mundo, aunque estamos en este mundo.
¿verdad? Un extranjero, por ejemplo, cuando llega a un lugar, no tiene, por así decirlo, los mismos derechos, los mismos privilegios que una persona que es originaria de ese lugar, ¿no? El extranjero está limitado. Ahora, para nosotros no es una pérdida el ser extranjeros en este mundo, sino más bien es un privilegio ser ciudadanos del cielo. La palabra de Dios en Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos extranjeros en este mundo porque tenemos otra ciudadanía. Aunque estamos en este mundo, nosotros no podemos decir que las cosas que el mundo ofrece para nosotros son privilegios perdidos, no. Al contrario, son cosas terribles, de las cuales debemos huir, si somos cristianos. Si eres cristiano, eres un ciudadano del cielo. Eres un embajador, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Embajadores de Cristo, embajadores de Dios, embajadores del cielo, que estamos en un lugar en donde no pertenecemos. ¿Cuál es el trabajo de un embajador? Un embajador es alguien que está en otro lugar, en otro país, representando a su país de origen, ¿verdad? Nosotros los bolivianos tenemos un embajador representándonos en Perú, por ejemplo, ¿no? El embajador de Bolivia, representando a todos los bolivianos en Perú. Tenemos un embajador en China, tenemos un embajador en Corea del Sur, del Norte. Personas que nos representan como nación allá, en otros lugares. Lo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:20 al llamarnos a los cristianos como embajadores, es que nosotros somos representantes del cielo, de nuestra nacionalidad celestial aquí en la tierra. ¿Y cómo es el lugar donde nosotros vivimos ahora, aquí en la tierra? ¿Cómo es el lugar en donde nosotros estamos como extranjeros? Bueno, nosotros los conocemos muy bien, porque hemos venido de ahí. El Señor nos ha sacado de ahí y conocemos muy bien cómo es este mundo. Este mundo tiene sus propias reglas, este mundo tiene sus propios estilos de vida, tiene su propia cultura, tiene sus propias ideologías de cómo deben ser las cosas, de cómo es el amor, ¿verdad? El mundo tiene su propia idea de todas las cosas. Lo más triste de todo es que esas ideas del mundo son completamente contrarias a las reglas de Dios, al estilo de vida que Dios quiere para los suyos, para los que Él ha salvado, para los que le pertenecen en Cristo. Las reglas de Dios son muy diferentes a las reglas del mundo. Vamos por diferentes caminos, ¿verdad? Por eso, para un cristiano, hermanos, estar en este mundo será una lucha continua. Será difícil vivir en este mundo. Pero eso no quiere decir que es imposible agradar a Dios en este mundo. Por eso el Señor nos manda, aunque estamos en este mundo, a hacer su voluntad. Porque ya tenemos la capacidad dada por Él mismo, al sellarnos con su Espíritu Santo, de poder obedecerle. 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se dan cuenta que Pedro no solamente nos aclara quiénes somos extranjeros, sino que también nos dice ahora cómo debemos vivir como extranjeros? No tenemos que copiar lo que el mundo nos ofrece, sino que estando en un lugar a quien no pertenecemos, debemos vivir representando a quien sí pertenecemos, que es a Dios. Y dice: abstengáis de los deseos carnales. La palabra abstenerse que el apóstol Pedro usa acá significa restringirse a uno mismo, apartarse de lo malo, ¿no? Es muy parecido a lo que el apóstol Juan también escribe en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 16, donde Juan le dice a los cristianos: no améis al mundo. ¿Se dan cuenta cómo Juan va un poquito aclarando a lo que se está refiriendo Pedro con abstenerse? Juan dice: no améis al mundo.
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Lo que el apóstol Juan está diciendo acá es que nosotros tenemos que estar todo el tiempo pensando en que no pertenecemos a este mundo y que no debemos amar lo que el mundo nos ofrece. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo? Todas aquellas cosas que nuestra carne de alguna manera es atraída, ¿verdad? Los vicios, aquellos placeres temporales que nos hacen alejarnos de Dios, el amor a las riquezas, ¿verdad? En ningún momento la palabra de Dios dice que, por ejemplo, los bienes materiales, las riquezas son malas en sí mismas. Lo que dice que está mal es amarlas y ponerlas en primer lugar. De tal manera que ahora nosotros le damos prioridad a eso antes que a Dios. Y ahora las riquezas y todas aquellas cosas que el mundo te ofrece están ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Y ahora todas esas cosas que el mundo te ofrece son tu Dios, tu ídolo, ¿verdad? Y estamos cayendo en el pecado de la idolatría. Todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, que le pertenece solo a Dios, es idolatría. Es idolatría. Porque ¿qué dice el Señor? Amarás, dice la palabra de Dios, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El primer lugar para Dios. El primer lugar para Dios. Y la palabra de Dios dice que los cristianos tenemos que abstenernos, apartarnos, restringirnos a nosotros mismos de todas aquellas cosas que tal vez en nuestra vida pasada ocupaban el primer lugar en nuestra vida. Tanto Pedro, el apóstol Pedro, como el apóstol Juan son claros en su instrucción a la iglesia para restringirnos de lo que el mundo nos ofrece. Porque si has creído en Cristo, has sido perdonado de tus pecados. Has creído en Jesús, has sido perdonado, limpiado, pero el pecado aún mora en ti. Tú ya eres visto como santo delante de Dios, pero aún tienes una lucha con el pecado que aún mora en ti. Y eso es una verdad bíblica, ¿verdad? Si es que no fuera una verdad, entonces, ¿por qué escribió el apóstol Pablo Romanos capítulo 7? Donde Pablo dice que con su mente quiere agradar a Dios, mientras sus miembros le inclinan a hacer lo contrario. Pablo dice, el cristiano tiene una lucha. Cuando tú no tenías el Espíritu de Dios en ti, cuando tú no creías en Cristo aún, tú no luchabas contra el pecado. Tú te lanzabas hacia el pecado como el cerdito se lanza al lodo y lo disfruta, ¿verdad? Eso es lo que hacíamos nosotros sin Cristo. Lo que la Escritura está diciendo, que ahora que estamos con Cristo, que ahora que tenemos su Espíritu, ahora sí luchamos contra el pecado. No eres perfecto, pero luchas contra el pecado. Hay una resistencia. Antes tú te rendías al pecado, ahora te resistes, ahora luchas. Esa es una muestra del Espíritu de Dios en ti. Por eso Pedro ordena a la iglesia y dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, amigos, el mundo tiene su propia cultura, el mundo tiene su propia agenda, el mundo tiene su propio estándar de amor satánicamente distorsionado, ¿verdad? Pero la iglesia debe manejarse bajo los parámetros celestiales, completamente contrarios a los parámetros del mundo. Y seguimos leyendo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Pedro dice, absténganse manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos, entre los que no creen a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Para casi todos es fácil aparentar. Es fácil
disimular delante de las personas, ¿verdad? Y cuando hablamos en el contexto de la iglesia, es fácil para nosotros muchas veces aparentar en medio de las cuatro paredes de la iglesia para reunirnos. Pero ¿saben dónde es que se ve nuestra realidad espiritual? En la forma en la que nos desenvolvemos allá, en donde venimos, en el trabajo, en los negocios, en la escuela, en la universidad, en la casa, con los amigos, con los colegas, con los vecinos. Ahí es en donde verdaderamente mostramos nuestra realidad espiritual. Porque ahí nos desenvolvemos con naturalidad. Es ahí donde mostramos una buena manera de vivir, usando las palabras de Pedro, o usamos una mala manera de vivir. ¿Recuerdan lo que dice Pedro, no? Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los inconversos. ¿Cuál es tu forma de manejarte o de vivir o de desenvolverte entre las personas que no conocen al Señor? Si es que alguien va a tu trabajo o al lugar donde te conocen, tus vecinos, por ejemplo, o tus familiares inconversos, tus familiares que no conocen a Cristo, si tú vas a preguntar, o si alguien va a preguntarles y dice, así que tú eres familiar o tú eres colega de esta persona, te cuento que va a una iglesia. ¿Cuál va a ser la reacción de esa persona? ¿Qué? ¿Él o ella va a una iglesia? No te puedo creer, ¿no? Pero si esa persona es así, asá, ¿cuál es el pensamiento que tienen los inconversos de ti? ¿Ven a una persona cristiana tratando de vivir piadosamente incluso ahí en medio de ellos? ¿O no? Hay algo que nosotros tenemos que saber, y es que los mundanos, los inconversos, aunque no conocen al Señor y rechazan a Cristo, ellos saben cuál es el comportamiento digno de un cristiano. Por eso es que ellos juzgan. Y ya lo decíamos el domingo anterior. Por eso es que muchos que no conocen al Señor usan como excusa diciendo, yo no voy a la iglesia porque los cristianos son unos hipócritas, porque dicen pero no hacen. ¿Recuerdan, no? ¿Y saben por qué dicen eso los mundanos? Porque aunque ellos no conocen al Señor, ellos saben cuál debe ser el estilo de vida de uno que dice ser cristiano. Y ellos ya se agarran como excusa el mal estilo de vida, la mala manera de vivir de muchos que se llaman cristianos. Y Pedro dice a la iglesia, mantengan buena vuestra manera de vivir. Tal vez esto es una llamada de atención para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo en nuestra cotidianidad? ¿Estamos viviendo como un cristiano genuino porque los mundanos reconocen cuál es el estilo de vida de un cristiano? ¿O estamos viviendo de tal manera que no hay una diferencia entre los del mundo y nosotros? ¿Verdad? Mantengan buena vuestra manera de vivir, dice Pedro a la iglesia. Glorifiquen a Dios considerando vuestras buenas obras. ¿Saben qué? Cuando nosotros vivimos de una manera digna de un cristiano, esas personas que no conocen a Dios van a valorar mucho más el evangelio que predicamos. Esas personas van a ver el poder de Dios en acción en una vida que ya ha sido y está siendo transformada día a día por el Señor. Pero cuando nosotros predicamos un doble discurso, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos de Dios, pero luego estamos viviendo de otra manera, los que no conocen a Dios van a decir, predicas de un Dios poderoso que supuestamente cambia vidas, pero tu vida no ha cambiado en nada. Cuando nosotros vivimos una vida digna de un cristiano, los que no conocen a Dios en algún momento van a glorificar el nombre de Dios por la vida piadosa que mostramos, por las buenas obras que nosotros hacemos, reflejando de esa manera que Dios mora en nosotros. Así que nuestra manera de vivir no es solamente para decirles a todos, yo soy mejor que ustedes. No, no es para eso.
es para que el poder de Dios sea evidente, sea más visible, y para que la predicación de la palabra, la predicación del evangelio no tenga obstáculos. Seguimos leyendo. Estábamos viendo la iglesia y su relación con el mundo. ¿Qué relación tiene la iglesia con el mundo? La respuesta es ninguna. Ninguna. Pasamos a nuestro inciso B. La iglesia en relación con el gobierno. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, y a los gobernadores como por él, como por Dios enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Algo importante para poder interpretar bien lo que estamos leyendo en este pasaje es el contexto en el que el apóstol Pedro estaba escribiendo. Ya habíamos hablado un poco de esto hace un momento y el domingo pasado también. El apóstol Pedro está escribiendo una iglesia que está siendo perseguida, que ha sido esparcida, y estos cristianos estaban sufriendo no solamente la pérdida de sus bienes materiales, estaban dejando sus casas, ¿verdad? Cuando uno escapa, cuando uno huye, deja sus casas, deja sus bienes, deja el lugar en donde creció, deja todo. No solamente estaban perdiendo cosas materiales, sino también seres queridos. Estaban exponiendo sus propias vidas por la fe en Jesucristo. El apóstol Pedro está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida por un emperador sanguinario llamado Nerón. Este emperador romano agarraba a los cristianos y los ponía como antorchas humanas, los prendía en fuego estando vivos aún para alumbrar sus calles en Roma. Él aprovechó una situación muy delicada que sucedió en Roma en el año 64, a mitad del año 64 después de Cristo, cuando de alguna manera él incendió Roma y luego echó la culpa a los cristianos para tener una excusa de perseguirlos. Ahora, ¿se dan cuenta el contexto en el que Pedro les dice a estos cristianos: sométanse a los gobernadores? Sométanse a los reyes. Los cristianos, al escuchar estas palabras de Pedro, probablemente se encontraron un conflicto político, social, espiritual, en donde decían: Pedro, ¿me estás diciendo que me someta a este tirano sanguinario que me está persiguiendo para matarme? Pedro, ¿me estás pidiendo que yo me someta a este hombre enloquecido por el poder, que ha matado a mi padre, que ha matado a mi madre porque eran cristianos? ¿Me pidas que me someta a él? Bueno, la palabra de Dios es clara. Pedro dice: sométanse. Sométanse. Ahora, ¿se dan cuenta de qué manera nosotros no somos los únicos que en algún momento llegamos a ese conflicto con la política? En ese tiempo, lo que el apóstol Pedro estaba diciéndole a estos cristianos como tú y como yo es algo tan chocante que para ellos seguro fue difícil obedecer. Pero algo que nos enseña esto, hermanos, es que no importa lo difícil o lo fuera de lo lógico que pueda estar el mandato de Dios, nosotros estamos llamados a obedecer. Es tan difícil como escuchar al Señor Jesús decir: si te han dado una bofetada en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Bueno, bríncale y devuélvele el doble de lo que te ha dado, ¿no? Cristo dice: dale la otra mejilla, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo la lógica de Dios está muy lejos de nuestra lógica? Para el Señor, el mandamiento, o para nosotros el mandamiento del Señor, tiene que ser obedecerle. No importa que vaya fuera de nuestro pensamiento lo que nos está diciendo. En este contexto nos está diciendo que nos sometamos a la autoridad humana, es decir, a los gobernantes, sean de nuestro agrado o no.
Y tristemente hoy en las iglesias no se habla de política porque la política divide cuando no hay madurez en los cristianos. Pero no podemos dejar de hablar de lo que la palabra de Dios habla. Y lo que estamos leyendo acá tiene que ver con la política y el cristianismo. Debemos someternos, debemos ser un ejemplo en todas las áreas de la sociedad. Ese es el contexto que estamos viendo ahora que el apóstol Pedro está enseñando, ¿no? Un comentarista, William MacDonald, dice lo siguiente con el tema este de someternos a las autoridades. Los gobiernos humanos, dice MacDonald, los gobiernos humanos han sido instituidos por Dios. Y ese no es un invento de MacDonald. Eso dice en Romanos 13:1. Han sido instituidos por Dios. Los gobernantes, dice MacDonald, son siervos de Dios. Y tampoco es un invento de MacDonald. Eso lo dice en Romanos 13:4. Aún si los gobernantes no son creyentes, continúa William, siguen siendo los gobernantes oficialmente hombres de Dios. Aunque sean dictadores y tiranos, su gobierno es mejor que la ausencia total de gobierno. La ausencia total de gobierno es anarquía y ninguna sociedad puede sobrevivir bajo la anarquía. Cuando no hay una guía, una dirección, un gobierno, ninguna sociedad puede subsistir en la anarquía. De modo que cualquier gobierno es mejor que ningún gobierno en absoluto. El orden es mejor que el caos. Los creyentes deberíamos someternos a toda institución humana, y ello por causa del Señor. ¿Te das cuenta que a veces nosotros decimos, pero este gobierno no se merece que yo me someta a él? Pedro dice, no lo hagas por ellos. Por causa del Señor, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, ¿no? Por causa del Señor, ¿qué debemos hacer? Someternos a toda institución humana. No lo hagas por ellos. No te sometas por quiénes son ellos, ¿no? Porque muchos de ellos no conocen al Señor. Hazlo porque el Señor es quien lo ordena. Y es solamente cuando el gobierno humano pretende ponerse por sobre la autoridad absoluta de Dios que nosotros estamos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Escritura. Hechos capítulo 4, versículos 19 al 20, otra vez el apóstol Pedro. ¿Se dan cuenta cómo Pedro enseña las dos posturas? El apóstol Pedro nos está enseñando en 1 Pedro capítulo 2, sométanse a toda institución humana. Pero ahora en Hechos capítulo 4 nos va a enseñar que cuando esa institución humana quiere ponerse por sobre Dios, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro dice en Hechos 4, 19, mas Pedro y Juan respondieron a los religiosos de su tiempo que les dijeron, no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Qué dijeron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro le llama a los trabajadores y hace notar que de una forma natural nosotros respetamos a los amos buenos, amables. Y eso es verdad, ¿no? Para nosotros es fácil ser amables con los que son amables con nosotros. Para nosotros es bueno respetar cuando nos respetan a nosotros. Pero Pedro dice que hay que respetar también a los que son difíciles de soportar. A los amos que son un dolor de cabeza. Acá hay aquellos amos que son malos jefes. Aquellos que abusan de su autoridad, de su poder. La Escritura, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, a ellos también debemos respetar. No por otra vez, haciendo alusión a lo que decía anteriormente con los gobernantes. No lo hagas por ellos. Hazlo por el Señor. Porque tu argumento puede ser, pero mi jefe no se merece que yo me porte bien con él. Mi jefe no se merece que yo lo respete, porque él es así, él es asá, él es un abusador laboral. Otra vez, no lo hagas por ellos. Hazlo por causa del Señor. El apóstol Pedro usa ese argumento para con los gobernantes. Hazlo por causa del Señor. Todo cristiano pertenece
aquellos que hemos sido llamados afuera por Dios. Eso es lo que significa iglesia, ¿no? Del griego eclesia, los llamados por Dios, los llamados afuera. Y todo cristiano pertenece a esos que han sido llamados afuera por Dios y somos el contraste del mundo. El mundo es el contraste de la iglesia. Si nosotros vemos que tal vez en el mundo hay personas que son empleados, pero que no conocen al Señor y ellos de repente son malos empleados, la Escritura dice que nosotros, como cristianos, si es que somos empleados, debemos ser diferentes. Debemos ser buenos empleados, buenos siervos, buenos trabajadores. Tal vez eso nos lleva a reflexionar otra vez, viendo a la realidad a la que luego salimos después de aquí, ¿no? Si alguien fuera a tu trabajo y hablara con tu jefe, no importa si tu jefe es cristiano o no es cristiano, ¿cuál es la opinión que tu jefe tiene de ti como un empleado? Ah, esa persona, sí, es un buen trabajador, ¿no? Llega a tiempo, realiza el trabajo con eficiencia, con eficacia, o al contrario, diría, no, ese es un flojo, no hace nada. Cuando yo le digo que haga algo, lo hace de mala gana. Y luego tú le dices, sí, porque él va a la iglesia, es cristiano. ¿Cuál sería la reacción de tu jefe, no? Hermanos, nosotros representamos a Dios en el mundo en donde nos desenvolvemos. Recuerden que Pedro está diciendo eso, ¿verdad? Como dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios. Somos embajadores, somos representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo estamos representando? ¿Cómo lo estamos representando ante el gobierno, ¿no? Como cristianos, como buenos ciudadanos. ¿Cómo lo estamos representando en nuestro trabajo como empleados, como buenos trabajadores? Por eso el Señor Jesucristo muestra, hermanos, esa diferencia que tiene que haber entre la iglesia y el mundo, entre el amor de los hijos de Dios y el amor del mundo. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. La Escritura dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, aquellos que son considerados traidores del pueblo? ¿No hacen lo mismo ellos, que aman a los que les aman? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, los que no eran judíos, no eran parte del pueblo? ¿No hacen también ellos lo mismo? Y aquí viene la orden del Señor. Verso 48. Sed pues vosotros, cristianos, ustedes, mi iglesia, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que está diciendo la Escritura es que nosotros debemos imitar a Dios, que decimos que es nuestro Padre, ¿verdad? Efesios capítulo 5 dice que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros sabemos, si alguno tal vez es papá, mamá, que los hijos imitan a los padres, a las mamás. Los hijos van viendo el ejemplo de los padres, ¿verdad? Y es por eso que Pablo, usando esa ilustración, dice que nosotros, si somos cristianos, somos hijos de Dios y ahora debemos buscar imitar a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo es nuestro Padre Celestial? Es amor. Debemos imitar el amor de Dios. ¿Y cómo es nuestro Padre Celestial? Es santo. Debemos imitar su santidad. Es justo. Debemos pretender buscar en esta vida vivir en justicia. ¿Se dan cuenta cómo debemos buscar imitar a nuestro Padre? ¿Ustedes vieron la película Reto de Valientes? Es una película cristiana que habla sobre un grupo de policías. Un grupo de policías que
De repente se encuentran con un amigo, con una persona que no era policía, ¿no? Era un civil, pero forma parte de ese grupo de amigos policías, ¿no? Y este hombre civil, que no era policía y que ahora es parte del grupo de amigos de policía, se llama Javier. Este hombre necesitaba trabajo y nunca podía conseguir un trabajo estable, hasta que consiguió un trabajo en una fábrica. ¡Qué alegría!, ¿no? Él era cristiano, Javier, y consigue un trabajo en una fábrica, y es en ese lugar donde vieron su buen desempeño como empleado, y le ofrecieron un ascenso. Javier, ven, queremos ofrecerte un ascenso, pero hay una condición para que tú puedas ascender en tu trabajo, puedas ganar un mejor sueldo y puedas tener una estabilidad en este trabajo. La condición es que tú debes hacer movimientos ilegales de la mercadería que nos llega. Es decir que si hay 5 cajas, tú anotas que solo llegaron 3. Y si haces eso, te vamos a ascender. Vas a subir de puesto. Hermanos, la integridad de este cristiano, de Javier, en la película, ¿verdad?, estaba siendo puesta en prueba. Él estaba entre la espada y la pared. O se negaba a cumplir la orden de su jefe, esa orden de pervertir los datos de la mercadería, o perdía su trabajo al obedecer a Dios antes que a los hombres. La integridad, hermanos. ¿Cómo somos como empleados en nuestro trabajo? ¿Somos íntegros? Si nuestro jefe nos ordena hacer algo ilegal, algo que no es conforme a la voluntad de Dios, ¿tú prefieres obedecer a los hombres o a Dios? ¿Se dan cuenta la profundidad de lo que el apóstol Pedro está enseñando acá cuando dice: siervos, obedeced a vuestros amos? Voy a obedecer a mi amo aunque me diga que haga algo malo. No. Es lo mismo que con el gobierno. Cuando el gobierno sobrepasa la autoridad de Dios para que tú hagas algo que va en contra de tu Señor, tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando tu jefe en tu trabajo te ordene hacer algo que sobrepasa la autoridad de tu Señor, de tu Dios, de tu Salvador, tú tienes que obedecer a Dios antes que a tu jefe, ¿verdad? Hermanos, el cristiano va a vivir en esta tierra sufriendo, porque vivimos en un mundo en donde sus reglas son contrarias a las reglas de Dios. Proverbios capítulo 11 versículo 1 dice: la balanza falsa es abominación del Señor, pero el peso cabal es su deleite. ¿Qué tipo de trabajadores somos? ¿Aquellos que pervierten la balanza? De tal manera que cuando tú pones 1 kilo de arroz en la balanza, en realidad te pesa como medio kilo. Muchas de nuestras decisiones van a traer consecuencias. Y cuando nuestras decisiones son malas, que no te sorprenda que por tu pecado sufras las consecuencias de tu pecado. Hay muchas personas que ahora tal vez están encerradas en la cárcel, justamente pagando las malas decisiones que tomaron. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay muchos cristianos que ahora mismo están tal vez también en la cárcel, pero que están sufriendo injustamente, que están sufriendo por hacer lo bueno. Hay personas que han perdido sus trabajos, la fuente de ingreso, del alimento, del sustento para sus familias, por hacer lo bueno. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo es el sufrimiento? ¿Cuándo es el dolor que es visto delante de Dios como algo agradable, si vale decirlo así? Una persona que perdió su trabajo por hacer lo malo, o una persona que perdió su trabajo porque cuando se le pidió hacer lo malo decidió obedecer a Dios. Esto es lo que vale delante de Dios. La iglesia fue llamada a hacer la voluntad de Dios, y eso en medio de un mundo que aborrece a Dios y aborrece su voluntad.
Como cristianos debemos ser buenos siervos, sin importar el tipo de amo o el tipo de jefe que tengamos. Pero debemos aplicar el mismo principio que con los gobernantes, ¿verdad? Cuando el deseo de nuestros amos contradice la voluntad de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vamos a terminar con esta última parte de nuestro texto. 1 Pedro capítulo 2. La iglesia fue llamada a sufrir. La iglesia fue llamada a sufrir. 1 Pedro capítulo 2 versículos 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Algo que ya debemos tener claro hasta aquí es que el mundo aborrece a la iglesia, ¿verdad? El mundo aborrece a la iglesia. A lo largo de la historia de la iglesia se ha visto que la iglesia ha sido perseguida por diferentes ámbitos, ¿no? Por ámbito político, por ámbito religioso. La iglesia, de alguna manera, ha sido perseguida en un sentido general por el mundo. El mundo aborrece a la iglesia. Y la razón es que el mundo aborrece al esposo de la iglesia. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo, dice Efesios capítulo 5. Y es obvio que la iglesia sea aborrecida así como Cristo fue aborrecido por el mundo. Juan capítulo 15, versículos 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, Jesús está hablando a su iglesia, a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, a Jesús, me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Se dan cuenta cómo Jesús ya desde el principio les dijo a los cristianos: si a mí me han aborrecido, también los van a aborrecer a ustedes? La iglesia es aborrecida casi por inercia, ¿no? Porque pertenece a Jesús, porque pertenecemos al Hijo de Dios. La iglesia pertenece al Espíritu de Dios que mora en nosotros y que se refiere a esta generación en inspiración de la Escritura como una generación de víboras. El mundo aborrece a Cristo, el mundo aborrece al Espíritu de Dios, porque pertenecemos a Cristo, porque pertenecemos al Espíritu, pertenecemos al Padre, a ese Padre Celestial que soberanamente planificó el plan redentor para su gloria y que Él mismo considera al mundo pecador como su enemigo. Eso es lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, ¿no? Que cualquiera que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Otra vez respondiendo la pregunta que hacíamos al principio: ¿cuál es la relación que hay entre la iglesia y el mundo? Ninguna relación hay. Ellos nos aborrecen y nosotros debemos buscar mostrarles el amor de Dios a ellos. ¿Te das cuenta por qué el mundo odia a la iglesia? Porque representamos en este valle de tinieblas aquel Dios trino que es luz, que es santo, 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 que es justo y que su voluntad contradice por completo los deseos del mundo. 2 Corintios 5:20, lo que mencionábamos hace un momento: somos embajadores en nombre de Cristo. Y si a Cristo le hicieron lo que le hicieron, lo mataron, ¿verdad? ¿Qué nos espera a nosotros? Recuerden que estamos viendo el punto último de que la iglesia fue llamada a sufrir. Hemos sido llamados a sufrir. Si Cristo padeció lo que padeció, ¿cómo no estaremos nosotros dispuestos a padecer en su nombre? A veces ignoramos el pequeño gran detalle de que Cristo padeció como un malhechor en una cruz
cuando en realidad Él era justo, ¿verdad? Él no merecía estar en esa cruz, porque esa era la muerte de los criminales en ese tiempo. Pedro nos muestra la identidad y carácter de Cristo en los textos que hemos leído, ¿no? Nos dice que Cristo no hizo pecado, que nunca mintió, nos dijo que no maldijo ni amenazó a sus verdugos, a los que estaban matándole. Al contrario, Cristo oró por ellos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta cómo era el carácter de Cristo incluso en la cruz? Cristo dejó la venganza en las manos de su Padre. Por eso Pedro le escribe a los romanos diciendo, Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Jesucristo ya nos dejó el ejemplo de esto que ahora los cristianos debemos imitar. Cristo no maldijo a sus verdugos, oró por ellos. Cristo no buscó la venganza, sino dejó todo en las manos de su Padre. Y es algo que nosotros debemos hacer. Tristemente muchas veces nos vemos tentados a vengarnos con nuestras propias manos, ¿verdad? Bajo nuestros propios recursos. Cristo no lo hizo así. Y nosotros debemos imitar a Cristo. Jesús nos ha dejado el ejemplo que luego fue imitado por sus seguidores. Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, que fue apedreado luego de predicar la palabra de Dios, él imitó a Cristo. Y él dijo a sus verdugos, ¿no?, a los que los estaban matando, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Igual que Jesús en la cruz. ¿Se dan cuenta cómo Esteban buscó amar incondicionalmente como Jesús amaba, incluso a sus enemigos? La iglesia fue llamada a sufrir y tenemos un gran incentivo: darle la gloria a Dios. Porque Cristo, nuestro Señor, va a ser glorificado incluso con el sufrimiento nuestro. Así que llegamos a la última parte, donde dice que Cristo padeció en la cruz por nosotros para salvarnos. El análisis de Pedro para con estos hermanos perseguidos en el primer siglo y para los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia es que debemos vivir en este mundo con toda conciencia de que somos ciudadanos celestiales. No perteneces a este mundo. Hemos sido comprados en la cruz del Calvario, perdonados de nuestros pecados. Hemos sido adoptados como hijos de Dios y hemos sido sanados por la herida de Jesús, como dice ahí, ¿no? El apóstol Pedro, citando a Isaías capítulo 53, por cuya herida fuisteis sanados. Las heridas de Jesús, el sufrimiento de Jesús fue para que tú seas sanado, sanado del pecado, libertado de la condenación eterna a la que ibas. Las heridas de Jesús, el padecimiento de la ira de Dios sobre Jesús fue para salvarte a ti, para salvarme a mí. El sufrimiento de la maldición del Padre cayó sobre Jesús en la cruz. No fue un padecimiento meramente físico, sino también espiritual. Por eso Pedro habla de nuestro pecado en su cuerpo como la razón de su padecimiento. Si alguna vez tú te preguntas, ¿por qué sufrió Jesús en la cruz? ¿Por qué sufrió Jesús la ira de Dios? ¿Por qué sufrió los clavos? ¿Por qué sufrió? La respuesta, por tus pecados. Pedro dice, nuestros pecados en su cuerpo. Fueron tus pecados y mis pecados la razón del sufrimiento de Jesús. Cristo suprimió una eternidad de condenación, de nuestra condenación, en aquellas horas que estuvo padeciendo en la cruz. Por eso clamaba, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué fue abandonado Jesús en la cruz en ese momento? Porque como dice Gálatas 3:13, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús estaba padeciendo la maldición de Dios por nosotros. Por eso fue abandonado en la cruz, por su Padre, porque cargó tu pecado y Dios no tiene compatibilidad con el pecado. Así de grande es el amor de Dios, dice Pedro.
Cristo, el justo, que nunca mintió, estuvo padeciendo la ira de Dios para que injustos como nosotros seamos salvos de aquella ira por medio de la fe en el Evangelio. Ningún sufrimiento terrenal se compara con lo que Cristo padeció en la cruz. Y ese es el argumento que el apóstol Pedro usa para animar a estos hermanos en el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de la persecución. Cristo murió por ti, Él sufrió por ti. Ahora, ¿por qué tú no vas a estar dispuesto a sufrir por Él? Cuando ya tienes la eternidad asegurada delante de Dios por la fe en Jesús. Hermanos, nuestro sufrimiento en esta tierra es temporal. No importa lo que estás pasando o lo doloroso que sea, porque seguro que estás sufriendo, pero es temporal. ¿Y sabes por qué es temporal? Porque Cristo lo hizo temporal. Porque Cristo te salvó de un sufrimiento eterno en el futuro. Los que no creen en Jesús, tristemente van a ir a padecer eternamente, a dolerse eternamente en el fuego del infierno. Pero Cristo te salvó del sufrimiento eterno. Y cualquier sufrimiento aquí en la tierra es temporal, es pasajero. Pero tenemos una esperanza eterna en Jesús. Tenemos una esperanza eterna por Cristo, quien sufrió para que tú ya no sufras en la eternidad. Vamos a orar.